A continuación, la reflexión bíblica para hoy, en labios del pastor Luis Madera. La reflexión bíblica para hoy, Jesús y la oración, parte 1. Y la encontramos en Mateo capítulo 6, versos 5 y 6. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Una de las grandes falencias que tienen o tenemos la mayoría de los cristianos es que oramos poco. Y cuando pensamos en la palabra falencia, nos llegan a la memoria dos palabras, falta y carencia. Por ejemplo, un niño que no come los nutrientes necesarios antes de los 2 primeros años, sabemos por las investigaciones médicas y científicas que no va a desarrollar un alto coeficiente intelectual. Su cerebro no recibió lo necesario para eso, de ahí el famoso refrán, el mal comido no piensa. La privación de alimentos le produjeron un daño en el área de su entendimiento, raciocinio, mente, que a la larga, aunque quiera hacer algo por su cerebro, ya no se puede. También la falta de conocimiento bíblico produce carencias en nuestras vidas espirituales. Amados, qué fácil es ver un programa televisivo o ver cualquier cosa por las pantallas que nos distraigan o nos entretengan. Qué bueno es salir a dar un paseo para refrescar la mente e invertir 1 o 2 horas en ello. Pero cuando se trata de orar, qué difícil es hacer este ejercicio espiritual. Aún los cristianos de larga data pudiéramos tener errores o falencias en el conocimiento y en la forma correcta a la hora de orar, que no nos dejan avanzar en un tema tan importante y sensitivo como es el que estamos tocando en esta reflexión. Los versos leídos nos ayudarán a entender un poco y nos dejaremos guiar de la mano del más grande maestro que jamás haya existido, el que más sabe del tema, nuestro Señor Jesucristo. Siguiendo sus recomendaciones al pie de la letra, dice el versículo 5, y cuando ores no seas como los hipócritas. Lo primero que vemos es que Cristo da por sentado o como un hecho que todos los creyentes oramos. Y aquí quiero hacer una pregunta. ¿Qué tanto ora usted? ¿Es un buen cristiano o es un hipócrita a la hora de orar? ¿Cuántos de nosotros usamos este recurso de la oración para pedir porque otros desarrollen ciertas virtudes que les hacen falta? Y muchas veces nosotros adolecemos o estamos lejos de esas mismas por las que pedimos por otros. Lo segundo, los fariseos amaban el orar en pie y públicamente en puntos geográficos visibles, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Era cotidiano para un hebreo orar en pie, aunque es bueno aclarar que orar de pie no es un pecado ni un problema. Nosotros pedimos ponerse en pie a la hora de orar en el culto público. Orar en público tampoco es un problema en sí mismo. Salomón lo hizo en Primer Libro de Reyes 8:12 al 14. Oró en público en la dedicación del templo del Señor. Nuestro Señor Jesucristo oró también en ocasiones de pie y en público. El problema de los religiosos de la época radicaba en la intención del corazón, buscando la aprobación humana y no la divina, como enseña el resto del verso. Para ser vistos de los hombres, de cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Por último, el verso 6 nos habla del lugar apropiado y la forma correcta a la hora de intimar con Dios en oración. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No concebimos a un creyente que no se aparte a orar. Yo sé que usted lo hace. Vemos muchos ejemplos de Cristo destacados en los evangelios donde le vemos orando en privado. Dice Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Era costumbre del Señor utilizar esas horas para preparar su día de actividades o ministerio. ¿Qué tan frecuente nos levantamos a orar? Yo no hablo solo de la oración express antes de ir al trabajo y por los alimentos quizás. Me refiero a hacerlo intencionalmente a una hora y en un lugar específicos. La privacidad y soledad son vitales para desarrollar un carácter piadoso en nuestro tiempo de oración. Son esas horas de intimidad con el Señor.
las que nos van madurando y fortaleciendo en la vida de fe. Y con el paso de los años y sembrando en este proyecto, iremos cultivando a lo largo de toda nuestra vida cristiana los resultados de este ejercicio constante, como termina el versículo 6. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Quiere el Señor que implementemos los consejos del amado Salvador para que desarrollemos vidas productivas en este ámbito tan importante para todos los creyentes. Que a Dios sea la gloria. Bendiciones.